Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, Ok. Buenos días. Buenos días. Les voy a... mientras llegan el resto de sus compañeros, hay que escribir su nombre en el chat, por favor, para el registro de la asistencia del día de hoy. Y en unos minutos más, en un par de minutos, iniciamos. Yo cuando entraba a las clases no les ponía el nombre, maestro, se me olvidaba. Mm, pues ni modo ya. No, Sí, sí está bien. sí. La indicación esa, se las doy siempre que les aviso. En la noche anterior les aviso que va a haber sesión y a qué hora. Y ahí viene, hay que ingresar y escribir su nombre para llevar la estadística de quién está asistiendo. Ok. Bien, entonces voy a dar inicio a esta sesión. Voy a presentarles. Vamos a continuar con la parte que nos habíamos quedado de los vectores, ¿sí se acuerdan? Que vimos la descomposición de fuerzas. En ese caso vimos vectores, pero ya aplicados a fuerzas. Hace 15 días. Ok. Entonces, esta parte de la presentación, una parte ya la tienen, porque el resto lo modifiqué y se los voy a compartir ahí en la actividad de esta semana para que lo tengan ya modificada. Entonces, habíamos visto la sesión de hace 15 días, que era un vector, cómo se define, que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Es su particularidad. Con un vector podemos describir velocidad, aceleración, posición, desplazamiento, muchas cuestiones físicas. Luego vimos la simbología, que puede ser con negritas, que puede ser con la testada, con una rayita arriba horizontal. Si es específicamente un vector de desplazamiento, pues con una flechita hacia arriba, una flechita arriba. Ya si es la magnitud, la pura magnitud del vector, la podemos identificar con simplemente, si el vector es A, se llama A, su magnitud va a ser A, pero sin negritas y sin la testada, ¿sí? O si es específicamente un vector de desplazamiento, pues lo podemos expresar entre barras verticales, que significa magnitud del vector A, como está acá en esta. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí. Ok, gracias. sí. Gracias. Bien, entonces estamos retomando un poco esa información. Vimos de manera muy rápida cómo hacer la suma de fuerzas en un sistema coplanar. Un sistema de fuerzas coplanares significa que están en el plano XY en este caso. O sea, no hay una componente tridimensional, no hay una componente en Z, en el eje Z. Ajá. Entonces, vimos por acá también que para descomponer una fuerza en sus componentes X y Y, sus componentes rectangulares,
Eso es descomponer una fuerza, encontrar la componente X y la componente Y. Nos pueden dar datos de esa fuerza para poder descomponerla, ya sea el ángulo denota la dirección de este vector en este caso, y este ángulo es el ángulo θ y está con respecto al eje X. Entonces nos pueden dar la dirección de un vector con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Si nos dan uno y queremos calcular con respecto al otro eje, pues simplemente restamos, ¿verdad? A 90 le restamos ese ángulo y vamos a obtener el ángulo complementario. Podemos trabajar como, pues como se quiera, como les guste más. Y también hay otra forma de expresar la dirección o la inclinación, si lo quieren ver así, la inclinación de ese vector. Ajá. La forma del triángulo de pendientes. Aquí no nos dan un ángulo, pero nos dan un triángulo rectángulo con los catetos conocidos, los catetos y la hipotenusa conocida. Entonces, esa es otra forma de notar o de hacer saber la dirección de un vector. Y si queremos descomponer este vector usando el triángulo de pendientes, pues es muy sencillo. O sea, solamente hay que fijarnos en los catetos que corresponden. Si queremos, por ejemplo, la componente en X, que es esta, entonces tendremos que usar A, que es este cateto, el horizontal, si se fijan. Tendremos que hacer A entre C, que sería el cateto, si aquí estuviera el ángulo, sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Simplemente A entre C. Ahorita vamos a ver un poquito más. Tengo un par de ejemplos que vamos a desarrollar. Les voy a desarrollar con las dos versiones, usando el ángulo y usando el triángulo de pendientes. Bueno, y si queremos encontrar la componente en Y, simplemente pues hay que fijarnos en el cateto este del triángulo de pendientes, en el cateto paralelo al eje Y, que sería el vertical. Aquí haríamos B entre C y simplemente hacemos B entre C y multiplicamos por la magnitud del vector y eso nos va a dar la magnitud de la componente en Y. Aquí está en negritas la representación porque aquí está representando vectores, no magnitudes. Pero pues ya sabemos que el vector va a tener su magnitud. Podemos trabajar en las dos formas, escalar o vectorial, como gusten. Sí, es más sencillo el escalar, pero pues bueno, podemos usar ambas. Otra cosa que hay que tener en cuenta para la descomposición de las fuerzas es, o de cualquier vector, es el sentido que van a tener las componentes. El sentido positivo se asocia con la parte positiva de los ejes. La parte positiva de los ejes, el eje X, pues va a ser a la derecha. Aquí se indica. Donde se indica el eje, el nombre del eje, ahí es la parte positiva. Hacia acá crecen las X. Y lo mismo para Y, donde se indica el nombre del eje Y, hacia arriba crecen las componentes en Y, o sea, son positivas. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay componentes positivas y negativas. La notación vectorial cartesiana, que les decía también, si lo quieren expresar en forma vectorial, hay que encontrar las magnitudes de cada una de las componentes. Aquí ya no está en negrita, si se fijan, esto ya es magnitud, o sea, es un escalar, acompañada del correspondiente vector unitario cartesiano. El Y, el vector unitario Y, se asocia con el eje X y el vector unitario J con el eje Y. Hay otro vector unitario que es el K de kilo, que se asocia con el Z. Pero bueno, en este caso nos quedamos hasta el plano, hasta bidimensional. Por eso aparece I y J solamente. Y aparece como una suma. Dice que la fuerza, esta F, es la suma de su componente X y de su componente en Y, como vectores. Recordemos que una suma vectorial
no es una suma algebraica. El álgebra de vectores se maneja diferente porque los vectores son entidades que tienen direcciones, o sea, tienen inclinaciones. Si los vectores correspondieran, si todos fueran X, los podríamos sumar perfectamente porque son colineales. Si todos fueran en Y, los podríamos sumar como hacemos una suma normal porque todos están alineados en Y. Pero como tienen componentes en X y en Y, por eso la suma vectorial es distinta. Y ya lo veíamos con el teorema de Pitágoras, que está más para acá. Bueno, no me quiero adelantar. Acá ya viene la resultante de fuerzas coplanares. ¿Dónde iba? Sí, aquí. Resultante de fuerzas coplanares. Aquí ya involucra que vamos a tener en nuestro sistema dos o más fuerzas interactuando a la vez. Y también son fuerzas concurrentes. Ese término de concurrentes se refiere a que parten, las fuerzas que están actuando están partiendo o llegando, según sea el sentido de la fuerza, al mismo punto, a un mismo punto en común. Por eso son concurrentes. Concurren en un punto, llegan a un punto o parten de un punto, de un mismo punto. En este caso, por ejemplo, aquí en la figura A, tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, y están concurriendo o están partiendo, están saliendo. Fíjense, el sentido de la fuerza es hacia afuera. El sentido de la flecha es hacia afuera, significa que sale. Entonces están partiendo de un mismo punto, que es el origen de coordenadas, precisamente. Ahí establecemos nuestro origen, el origen de los ejes, por facilidad. Entonces para cada fuerza aquí lo expresan o lo denotan en precisamente notación vectorial. La fuerza 1, que está acá en este primer cuadrante, ambas componentes, la de X se va a dirigir hacia la derecha. Acá ya está, fíjense la representación en sus componentes rectangulares. La componente en X de la fuerza 1 se va a dirigir hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque F1, fíjense cómo está inclinada. Está hacia la derecha y arriba. Está yendo hacia arriba. Crece hacia arriba y a la derecha. Entonces su componente en X, su componente horizontal o la paralela al eje X, va a ser hacia la derecha. Se va a dirigir hacia la derecha. Y la componente vertical, pues hacia arriba. Sí, y acá están ambas positivas en notación vectorial. O si lo queremos representar en forma escalar, también se puede, en notación escalar. Nada más trabajamos con las magnitudes, F1X, F1Y. Y con los sentidos, hay que ponerle si es menos o es más. Dependiendo hacia dónde se dirija la componente. Para la fuerza 2 es esta de acá. Está en el cuadrante 2. Y fíjense hacia dónde va. Va a la izquierda y arriba. Entonces su componente horizontal, o la que se refleja con respecto al eje X, pues va a ir hacia la izquierda. Y la componente vertical, o la que es paralela al eje Y, va a ir hacia arriba. Entonces acá está. Y por último la fuerza 3, esta que está acá, está en el cuarto cuadrante. La fuerza F3 se dirige hacia abajo y a la derecha, o a la derecha hacia abajo, es indistinto. Entonces su componente en X va a ir hacia la derecha, hacia donde crece el eje X. Y su componente vertical hacia abajo. Aquí están ambas componentes. No sabemos cuánto vale, no sabemos cuánto es la magnitud de F3, no nos dice la dirección, pero sí sabemos hacia dónde se tienen que dirigir por la pura inclinación de la fuerza. No importa qué grados, qué ángulo tenga acá, tendremos que saber el sentido, positivo o negativo, de las componentes. Ok, entonces acá ya es en lo de la fuerza resultante. Tenemos esas tres fuerzas actuando o concurriendo en un mismo punto y queremos saber cuál es la resultante. La fuerza resultante en términos prácticos es, yo en lugar de trabajar con esas tres fuerzas, voy a trabajar con una sola y esa única fuerza que voy a tener va a ser equivalente a esas tres.
Así de fácil. Va a ser equivalente en magnitud y va a ser equivalente en sentido. O sea, me va a provocar el mismo efecto que esas tres. Quito las tres, trabajo con una. Ujú. Así de fácil. Esa es la fuerza resultante. Ajá. Entonces, por ahí también tenemos un par de pistas de cómo debe quedar la dirección y la magnitud de la fuerza resultante, porque debe ser equivalente a las fuerzas que estén actuando. Les digo, en lugar de trabajar con tres, nada más vamos a tener una que va a ser equivalente o va a propiciar el mismo efecto que esas tres. Más adelante, ustedes verán que hay otra cuestión que involucra equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas es exactamente lo opuesto. Es encontrar la fuerza resultante, pero con los sentidos cambiados para que contrarresten al efecto que tienes de estas tres fuerzas. La resultante es, les digo, en sentido práctico, quitas esas tres fuerzas y nada más te vas a quedar con una sola que causa el mismo efecto. Y el equilibrio es, busco una fuerza precisamente que contrarreste a esas tres, que al sumarse me den cero, se equilibra en X y en Y. Pero bueno, eso del equilibrio viene más adelante. Ahorita nada más estamos buscando fuerzas resultantes. Ok, entonces si trabajamos en notación escalar, igual tenemos que encontrar las magnitudes de las componentes de las fuerzas que estén actuando, las magnitudes de la componente X, de la componente Y, para la fuerza 1, para la fuerza 2, para la fuerza 3. Y simplemente sumarlas. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante, la componente en X de la fuerza resultante, tendrá que ser igual a la suma de las componentes en X de las fuerzas que estén actuando. Porque nuevamente queremos reemplazar las tres fuerzas con una sola que cause el mismo efecto. Por eso es igual. Aquí hay una igualdad. Lo mismo con la componente en Y. La componente en Y de la fuerza resultante tiene que ser igual a la suma de las componentes en Y de las fuerzas que están actuando. Sean 3, 4, 5, tiene que ser igualita a la suma. Respetando los sentidos, evidentemente. Si una componente es negativa, pues le ponemos el más y el menos y lo restamos. Ok, ya encontrando las componentes de la fuerza resultante, podemos encontrar la magnitud de manera sencilla con el teorema de Pitágoras. Estamos trabajando con triángulos rectángulos, que básicamente es suma de vectores. Entonces, la magnitud de la fuerza resultante, este es el vector, pero la pura magnitud, o sea, qué tan largo es este vector o qué tan chico, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Este es un cateto, la componente en X, la magnitud es un cateto. Y el otro cateto es la magnitud de la componente en Y. Entonces, por eso primero encontramos las magnitudes de estas componentes, las elevamos al cuadrado, acá está, las sumamos y después de esa suma obtenemos la raíz cuadrada. Al momento de elevar al cuadrado las componentes, ya no importa, o sea, sí tenemos que indicar el sentido, si es negativo o positivo, pero si se fijan, inmediatamente se anula el signo. Si tenemos un menos, pues elevado al cuadrado, nos va a dar positivo. Entonces, pues era eso, ¿sí? De la magnitud, así la obtenemos. Si queremos saber la inclinación de la fuerza resultante, de esa fuerza que equivale a las otras tres, pues ya, o sea, todo parte de sus componentes. Como ya tenemos las componentes, simplemente hacemos tangente inversa. Recordamos que la función tangente es seno entre coseno o cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa es la relación. Para este ángulo θ específicamente, el cateto opuesto sería la componente en Y. Y el cateto adyacente es la componente en X. Por eso hacemos tangente, seno entre coseno. Nos queda FRY, la magnitud de la componente en Y, entre la magnitud de la componente en X. Acá está.
y obtenemos la tangente inversa de esa división. En su calculadora, pónganla en grados y hay una función, creo que segunda función, tangente inversa de ese cociente. Y ese es el ángulo teta. O sea, teta planteado de esta manera, ojo, con respecto a X, con respecto a la horizontal. Si tuviéramos el ángulo de aquí enfrente, el complementario, le podemos llamar phi, este de acá, el que tiene que ver con el eje Y. Si ese es el que queremos conocer, pues se invierte, ¿verdad? El opuesto va a ser X y el adyacente va a ser Y. Así que si quisiéramos encontrar phi y no conociéramos teta, pues, tendríamos que hacer tangente inversa de la componente en X entre la componente en Y. Si quisiéramos encontrar este con respecto a Y. Si ya conocemos teta, pues simplemente hacemos una resta, ¿va? A 90 le quitamos teta y vamos a obtener el complementario. Pero bueno, ahí sí depende de qué tengamos y qué nos pidan calcular. Bueno, ok. Entonces de aquí ya pasamos a este ejercicio. Traté de ilustrar de la manera más didáctica posible los ejercicios para que no nos confundamos y que quede así muy visual. Este es el ejemplo 1. Es el ejemplo que viene en todo esto, que estoy rescatando toda esta información. Viene del libro de Hibeler, de estática. Hibeler es un autor muy conocido en el ámbito de las ingenierías. Tiene libros de estática, dinámica, mecánica de materiales, toda la parte mecánica prácticamente. Ahí tiene muchos libros Hibeler. Entonces, esta información, les digo, la rescaté de ahí, de Hibeler. Si ustedes tienen un libro de Hibeler, pues lo van a necesitar a lo largo de su carrera, básico de cajón. Y si no, pues también vienen en internet muchos PDFs gratis, o sea, como son para fines sin lucro, para fines educativos, pues sí se pueden usar. Y cualquier edición, tiene muchísimas ediciones Hibeler, creo que ya va en la 13ª en inglés o algo así, 14ª. Entonces sí, antiquísimo. Ok, entonces el ejemplo 1 nos pide, específicamente es un ejemplo que involucra un sistema de fuerzas coplanares concurrentes. Y aquí hay dos tipos de situaciones que nos pueden pedir. La primera y la más obvia y la más sencilla, por decirlo así, es que directamente nos pregunten por la resultante de un sistema de fuerzas. Que nos pregunten cuál es la magnitud de la fuerza resultante y hacia dónde se dirige, o sea, qué inclinación tiene. Entonces, este primer ejemplo dice, determine la magnitud y dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde el eje X positivo, de la fuerza resultante de las tres fuerzas que actúan sobre el anillo A. Considere F1, que es esta de acá, igual a 500 newtons. Y teta, que es este ángulo que forma F1 con respecto al eje Y, igual a 20 grados. Aquí en el diagrama no vienen los valores, pero si leemos el enunciado, sí nos está dando la magnitud de F1 y el ángulo teta. ¿Sí? O sea, estos no son incógnitas, sí las conocemos. Aquí la incógnita son dos cosas. La fuerza, la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, teta. Tenemos dos incógnitas nada más. Y sí, son las únicas dos incógnitas, no las únicas que podamos tener, pero nada más podemos tener hasta dos incógnitas. En un sistema de este tipo, dos incógnitas, dos cosas que no conocemos, no más. Porque no las vamos a poder resolver porque solo podemos plantear dos ecuaciones. Bueno, eso ustedes ya lo verán más adelante en algo que se llama álgebra lineal. Ahí ven sistemas lineales y ven las condiciones para poder resolver un sistema, hasta cuántas variables pueden resolver, métodos de resolución de estos sistemas, ¿sí? Pero en realidad todo está entreverado, todo tiene que ver, ¿sí? Ok, entonces, esta es la figura ilustrativa, esto es lo que nos da el libro.
De aquí partimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver un ejercicio de este tipo? Lo primero es trazar un diagrama de cuerpo libre. Y así se llama, DCL, por sus siglas, diagrama de cuerpo libre. Es lo primero. En el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a rescatar las fuerzas, sus direcciones, sus magnitudes y los ejes coordenados. Es todo. Ya no dibujamos la caja, ya no dibujamos estas sogas. Finalmente estas son sogas que están siendo jaladas y cada soga tiene una fuerza. Ajá. Pero nosotros ya no dibujamos ni el anillo de donde parte, ni la caja, nada. Nosotros nada más trabajamos ya con las fuerzas, las idealizamos, las rescatamos. Entonces los diagramas de cuerpo libre son muy sencillos. Son vectores, magnitudes, inclinaciones, pueden ser ángulos o triángulos de pendiente y ya. Es todo. ¿Sí? Todo lo demás lo quitamos. No lo necesitamos para el cálculo. Extraemos únicamente lo esencial con lo que vamos a calcular y se acabó. Entonces son muy sencillos. Este es mi diagrama de cuerpo libre de este sistema que está acá. ¿Qué dibujé primero? Los ejes coordenados. ¿Cuál es el eje X y cuál es el eje Y? Están en rojo en este caso. Y tiene cada uno la identificación del eje. ¿Para qué me sirve la identificación del eje? Pues para saber hacia dónde crece cada eje. En este caso, mi eje X es positivo si va hacia la derecha y el eje Y es positivo si va hacia arriba. Esta es la convención. O sea, ustedes dirán, no, pues siempre va el eje X, siempre va a ir a la derecha creciendo. No siempre. Cuando manejamos cuestiones de dinámica o giramos los ejes o cuando es conveniente, podemos cambiar el sentido positivo del eje. Es decir, si crece hacia la izquierda, para mí va a ser positivo. Pero esas cuestiones, les digo, sobre todo en dinámica, donde sí se presta para el desplazamiento, hacia dónde se desplaza va a ser positivo. Ahí sí puedes cambiar el sentido positivo de tus ejes a voluntad para que haya congruencia. Ok, por eso reitero tanto, hacia dónde crece tu eje, ahí pones la identificación del nombre del eje. Ok, entonces en este caso, aquí están mis ejes positivos y ya después represento cada una de estas tres fuerzas como un vector, que es una flecha. Le puse un color a cada una y le puse una identificación, un nombre. Porque si se fijan, esta no tiene nombre, nada más dice la magnitud, 400 newtons. Inclinada a 30 grados con respecto al eje X. Yo le puse fuerza 2. O sea, hay que identificarlas, pónganle un nombre. Y luego esta tampoco tiene nombre, esta que se dirige hacia la izquierda arriba. Nada más dice la magnitud y su inclinación. Le puse un nombre, le puse F3. Ya el nombre que ustedes le quieran dar, igual esta hubiera sido F3 y este F2. Es indistinto, nada más pónganle una identificación para saber de qué estamos hablando. Y listo. Tengo mis tres fuerzas, fíjense cada una. Estas son magnitudes, no debe estar en negrita. Estas deben de estar sin negritas. Estas ya tengo la identificación, su magnitud, su inclinación de cada una. Estas con ángulos, estas dos. Y esta tercera con un triángulo de pendientes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es el paso 1, trazar el diagrama de cuerpo libre. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ustedes en sus ejercicios lo primero que tienen que hacer es eso. Trazar su diagrama de cuerpo libre. Ponerle identificación a las fuerzas que no lo tengan, indicar su dirección con un ángulo o con un triángulo de pendiente. Esto generalmente van a ser datos. Si no conocen alguna variable, pues déjenla con un nombre también, asignenle un nombre a esa variable. Y ya, de aquí partimos. Esto es lo primero. Ok, segundo paso. Descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares X y Y. Cada una. Entonces para F1 la vamos a descomponer, F2 la vamos a descomponer y F3 la vamos a descomponer. Acá está F1. Fíjense, es esta fuerza verde. F1 nos dijo en el enunciado que tenía una magnitud, aquí no se la puse, pero es su magnitud de 500 newtons.
Y teta, que es este ángulo con respecto al eje Y, vale 20 grados, me parece. Sí, 20 grados. Entonces yo aquí ya aislé mi fuerza F1 para trabajar únicamente con ella y que se pudiera ver de mejor manera la descomposición. Y acá tengo F1 se refleja aquí en el eje X y le voy a llamar a esa componente F1X. O la podemos leer como la componente en X de la fuerza 1. Lo mismo para el eje Y. Voy a tener una componente paralela al eje Y, que es la componente en Y de la fuerza 1. Aquí es importantísimo indicar con estos subíndices, con estos numeritos de acá abajo, qué fuerza es y qué componente es. Ajá, en este caso, ¿qué fuerza es? Fuerza 1. ¿Qué componente? Y. ¿Qué fuerza es? F1. ¿En qué componente? X. Y esta que está acá es F1. De aquí partimos para encontrar estas dos componentes. Ajá. ¿Cómo encuentro la componente en X? Si estoy trabajando con este ángulo, que es con respecto al eje Y. Pues acá está. Si ustedes lo quieren expresar en forma vectorial, tendrían que encontrar igual la magnitud de la componente en X y la magnitud de la componente en y acompañarlas de los vectores cartesianos unitarios y J. Si lo queremos hacer en forma escalar, pues está sencillo, ¿verdad? O sea, al final tenemos que encontrar sus magnitudes, sí o sí. Lo expresemos en forma vectorial o en forma escalar. Entonces, para la componente en X, si estoy trabajando con este ángulo, fíjense, corresponderá a esta parte del triángulo, al opuesto, al cateto opuesto, al que queda enfrente del ángulo. Entonces, como es el opuesto, uso la función seno. La función seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, ¿sí? Entonces, aquí me va a quedar la magnitud de F1, que es 500 newtons, por el seno del ángulo. Quiero encontrar esta componente, que es la misma que esta, fíjense. Entonces ya lo planteé aquí lo planteé con las unidades, en este caso las fuerza en el sistema internacional se usa newtons, es la unidad de fuerza, newtons. Y ya, hago el cálculo, si ustedes tienen su calculadora lo pueden hacer fácilmente y eso nos da seno en grados, pónganlo en grados. Seno de 20 grados me da 0.34, 20 y por 500, 171.01, que es esto que tengo acá. Aquí tengo que ver hacia dónde va, positiva o negativa. Positiva, va hacia la derecha, positiva. Para la componente en Y es lo mismo. La componente en Y es esta, en este caso es adyacente al ángulo de 20 grados. Como es adyacente, utilizo la función coseno. Me va a quedar la magnitud de la fuerza 1, que es 500, por el coseno de 20 grados. Y lo pueden hacer en su calculadora. Coseno de 20 les da 0.9396. Y por 500, 469.84. Aquí me dio distinto. No sé por qué. Pero bueno, me debe haber equivocado al teclear. Aquí. Maestra, Sí, una pregunta. dígame. Había investigado y, bueno, yo hice los cálculos cuando usaba X con coseno. No sé si también se puede usar con seno. Sí, les decía al inicio que depende qué ángulo tengan, qué ángulo conozcan. Si están descomponiendo con respecto a este ángulo que tiene que ver con el eje Y, el coseno les va a dar la componente en X. Digo, el seno les va a dar la componente en X, que es el de enfrente, y el coseno les va a dar la componente en Y, que es el adyacente. Depende qué ángulo conozcan. O sea, no es siempre con un ángulo el coseno me va a dar X y el seno me va a dar Y. No, depende qué ángulo estés considerando para descomponerlas. Sí, Muy bien, gracias. de nada. Ok, entonces aquí ya tenemos las componentes en X y en Y. ¿Cómo podemos saber si hemos hecho bien la descomposición? Pues hay que hacer la suma vectorial. La suma vectorial sería
el triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Elevas ambas componentes al cuadrado. Acá está, f1x al cuadrado y f1y al cuadrado. Las sumas y obtienes la raíz cuadrada. Y eso te tiene que dar 500. ¿Sí? Y esa sería una forma de comprobar que hemos hecho bien la descomposición. La suma vectorial me tiene que dar la magnitud esta, que me tiene que dar 500. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? No, todo está bien. Muy bien. Vamos a pasar con la fuerza 2. Yo le llamé fuerza 2 a esta de 400 newtons. Acá está. En este caso, para la fuerza 2, el ángulo que conocemos es el ángulo que tiene que ver con respecto al eje X, con respecto al horizontal. Si se fijan, este tiene que ver con X. En F1 calculamos con el ángulo que tiene que ver con el eje Y. ¿Cuánto se desfasa de la vertical? Mi vector. Y en este caso, para la fuerza 2, es cuánto se desfasa con respecto a la horizontal. Ok, entonces, trabajando con este ángulo y conociendo que la magnitud de F2 es de 400 newtons, procedo a hacer lo mismo. Voy a usar mi función seno y coseno, pero ahorita voy a ver cuál uso para qué componente. En este caso, la componente en X de la fuerza 2 es adyacente al ángulo. Entonces, para F2 voy a utilizar coseno. Aquí está. Ay, ¿por qué le puse seno? A ver, déjenme corrijo, ¿eh? Aquí es coseno. Uy, en minúsculo. Coseno de 30 para F2X. Están invertidas porque me traje el otro ejercicio. Ahí está. Entonces. Ok. Vamos a continuar. A ver, les estaba compartiendo la pantalla. Porque aquí hay un error. Acá, estaba corrigiendo este error. Si estamos trabajando con este ángulo de 30 grados, que es con respecto a X, entonces la componente en X va a ser el coseno. Acá está. La componente Y es el seno. Aquí nada más falta hacer el cálculo. Pues van a quedar invertidas. Aquí me va a quedar 346. Punto 41. Y aquí me va a quedar 200. Ahí está. La magnitud, al momento de comprobar, si tienen este tipo de error, la magnitud sí les va a dar correcta. Porque no importa cuál sea cuál componente. Si las elevas al cuadrado y luego las sumas y obtienes la raíz, sí te va a dar la magnitud de tu fuerza 2. ¿Sí? O sea, esta fórmula de la magnitud es nada más para comprobar que si estés llegando a la magnitud de la fuerza 2 a partir de la magnitud de tus componentes, pero no te dice si tu fuerza 2 en X o en Y están invertidas. Es ciega para esas cuestiones, pero para la magnitud sí te sirve. Ok. Acá está, nada más déjenme comprobar que sí sea coseno de 30 por 400. Sí, 346.41. Aquí está. Ahí déjenla presento. Acá está. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, muestra. Ok. Entonces, acá está ya. Es que me traje las fórmulas de la otra fuerza 1. Pero aquí está ya. Esta es para la fuerza 2, esta fuerza azul. Ok. Vamos con la descomposición de la fuerza 3. Que es esta fuerza morada que está en este cuadrante, en el cuadrante 2, cuya magnitud es de 600 newtons. Acá está 600 newtons. Y tiene esta inclinación. Tiene un triángulo de pendientes. 3, 4, 5. Hay triángulos de pendientes característicos. O sea, ya están dados, que es muy común que ustedes los encuentren.
El 3, 4, 5 es 1, hay uno 11, 12, 13, hay otro 1, 1, raíz de 2. O sea, hay muchos triángulos. Evidentemente tienen que ser congruentes con ellos mismos. O sea, si ya te dan los catetos, la hipotenusa tiene que corresponder a la suma de los catetos al cuadrado. Nosotros no nos preocupamos por eso porque pues de entrada este triángulo debe ser correcto. O sea, el autor del libro no te va a engañar. Entonces, en este caso tenemos este triángulo de pendientes, 3, 4, 5. Y queremos encontrar igual la componente en Y, que nos va a quedar positiva, y la componente en X, que nos va a quedar negativa porque se dirige hacia la izquierda, hacia el opuesto del eje X. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para el caso de la componente en X, de entrada ya le puse el signo menos porque va hacia la izquierda. Y va a ser igual la magnitud de la fuerza que quieres descomponer, que es 600, por 4 entre 5. ¿Por qué por 4 entre 5? Porque fíjense, este 4 es paralelo, el cateto de este triángulo de pendientes es paralelo a la componente que quieres encontrar. Entonces divides 4, el cateto adyacente, si consideramos que este es el ángulo teta. El ángulo teta no nos lo dan, pero nosotros lo podemos ver así. Este es teta. Para que a lo mejor sea más fácil relacionarlo con un ángulo. 4 entre 5 sería el adyacente entre la hipotenusa. Manchas. Sí. ¿Me está hablando o qué? ¿No? Si no, pues ahí les encargo sus micrófonos. Bueno, acá lo puse en un gris más clarito. Esto no es necesario para el cálculo, nada más es otra forma de leer ese 4 entre 5. Este 4 entre 5 se lee como cateto adyacente entre hipotenusa, considerando que el ángulo de referencia es este. ¿Qué es cateto adyacente entre hipotenusa? Es la función coseno. O sea que si nosotros tuviéramos este ángulo teta con respecto a X, usaríamos la función coseno de ese ángulo. Es lo mismo, 4 entre 5 es equivalente a cateto adyacente entre hipotenusa, es igual al coseno del ángulo. Pero sin conocer el ángulo, nosotros podemos calcularlo. Este 4 entre 5 es el coseno del ángulo. No me importa cuánto es el ángulo, yo ya sé cuánto vale el coseno de ese ángulo. Directamente. ¿Ok? Entonces, de aquí ya hago el producto, 600 por 4 entre 5. Y me da 480 negativo. ¿Por qué? Porque esta componente se dirige hacia la izquierda. Acá está. Va la componente en Y, entonces, ¿qué valor voy a tomar de este triángulo? Pues el paralelo, el cateto paralelo al eje Y, que es el vertical, es el 3. Igual voy a hacer 3 entre 5. Acá está, 3 entre 5. ¿Qué involucra ese 3 entre 5? Involucra tener el cateto opuesto entre la hipotenusa, considerando nuevamente que nuestro ángulo de referencia sea este ángulo teta. Tendría el opuesto entre la hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa, esa es la relación del seno del ángulo. Nuevamente, este 3/5 es el seno del ángulo. No sé cuál sea ese ángulo, pero yo ya sé cuál es su función seno y es lo que necesito para calcular. Si nos dieran teta, si nos dieran el ángulo, pues hago seno de ese ángulo. Pero en este caso nos dan el triángulo, entonces trabajo fácilmente. A mí se me hace más fácil esto que trabajar con un ángulo, pero es indistinto. Bueno, ya de ahí hago el producto, 600 por 3 entre 5, y me da 360. A ver. Sí, 360. Positivo, porque esta componente en Y se dirige hacia arriba. Ya tengo la descomposición de F3, de F2 y de F1. Una vez, este es el paso número 2. Si recuerdan, el paso número 1 fue el diagrama de cuerpo libre. Este fue el 1. El 1 fue trazar el diagrama de cuerpo libre. El 2, descomposición de fuerzas. En el 2 hicimos para la fuerza 1, fuerza 2 y F3. Ahora sigue el paso 3. ¿Tiene dudas?
¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿No? Ah, ok. Bueno, para el paso 3 vamos a calcular las componentes rectangulares X y Y, pero de la fuerza resultante. No olvidemos aquí cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo o lo que nos piden determinar en el enunciado es la fuerza resultante, o sea, su magnitud y hacia dónde se dirige, cuál es su ángulo de inclinación. Es lo que nos piden. Entonces, una vez teniendo ya la descomposición de las fuerzas que están actuando en ese sistema, que son 3, como dice la teoría, la componente en X, esto se lee así, la componente en X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas que están actuando. Como están actuando 3 fuerzas en este sistema, vamos a tener 3 componentes en X. Una para F1, otra para F2 y otra para F3. Ya las calculamos. Entonces simplemente aquí estoy expresando, indico la ecuación que uso, hago el desglose, porque aquí sí sé cuántas fuerzas están actuando, son 3, y luego hago la sustitución. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la magnitud de la componente en X de la fuerza 1? Me voy a mi fuerza 1. Acá está. 171.01 newtons positivos. Y ya lo pongo aquí. Para la fuerza 2, aquí hicimos un cambio. ¿Se acuerdan con el seno y el coseno? Para la fuerza 2, los invertí. Aquí es 346.41. Ok, ahorita lo voy a cambiar. Y para la fuerza 3 es negativa, es menos 480. Sí, menos 480. Ok. Quedaría menos 109, ¿no, maestra? ¿Qué? Ahí donde nos puso ahorita las fuerzas. Ay, se trabó. Ahorita seguimos viendo, ahorita que se destrabe esto. No sé por qué. Ah, ya. Sí, aquí nada más voy a reemplazar en la sumatoria el valor correcto de F2, que es 346.41. Aquí. 346.41. Y aquí están invertidas. Aquí es 200. Ajá. ¿Sí se acuerdan que hicimos ese cambio? Porque estábamos calculando con respecto al ángulo de la horizontal del eje X. Ajá, Entonces sí, se sí. invirtió. Entonces, si hacemos esa suma, vamos a tener 171.01 más 346.41, luego menos 480, eso nos da 37.42. Ajá. Entonces aquí lo voy a cambiar. 37, ay, casi se equilibran. Casi da 0. 37.42. Nuestra componente en X es muy pequeñita, fíjense. Con respecto a las magnitudes que manejan las otras fuerzas, que andan de 100 para arriba, o sea, 3 dígitos, anda 37. Bueno, no importa. Ahora voy con las componentes en Y. Hay que hacer lo mismo. Aquí se lee esto como la componente en Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas que están actuando. Tenemos 3 fuerzas, cada una con su componente en Y. Entonces nada más hay que presentar la ecuación y hacer la sustitución ya de cada una de las componentes en Y de esas fuerzas. Entonces aquí ya tengo la componente en Y de la fuerza 1, la componente en Y de la fuerza 2 y la componente en Y de la fuerza 3. Todas son positivas, ¿sí se fijan? Acá en nuestro diagrama, fíjense, todas tienen componente en Y positiva. Entonces se espera claramente que la resultante tenga componente en Y positiva. Si nos da un valor negativo para la componente en Y de la fuerza resultante, pues tendremos que revisar nuestros números porque algo hemos hecho mal por ahí. Ok, entonces aquí los voy a sumar y me va a dar más pequeño. 468.85 más 200 y más 360. 1028.85. 1028.85 newtons. Ahí está. Ya teniendo una vez las componentes en X y en Y de mi fuerza resultante,
Fíjense, las dos salieron positivas. Entonces, si quiero encontrar la magnitud, tengo que elevar al cuadrado ambas. Aquí ya presenté la ecuación que voy a usar, que es el teorema de Pitágoras, básicamente. Reemplacé los valores. Aquí déjenme reemplazar por el valor correcto. 37.42. Y aquí 1024, no, 28.85. Ahí está. Y lo vamos a calcular. ¿Qué hacemos primero? Pues elevamos el 37.42 al cuadrado. Luego más 1028.85 al cuadrado. Y raíz cuadrada de esa suma. 1029. 29.50.5 newtons. Ahí está. Y esa sería la magnitud de la fuerza resultante. O sea, ¿qué tan largo es este vector? Las componentes, esta ya es como el diagrama final, donde ya estamos representando nuestros resultados. Ambas componentes, X y Y, son positivas. Entonces, X positiva, Y positiva. Evidentemente, la fuerza resultante tiene que quedar en este cuadrante con la inclinación. Es lo que vamos a buscar ahorita. ¿Qué inclinación tenemos aquí? ¿Qué ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo en grados? Maestra, Sí. cuando hagamos los ejercicios, bueno, esta actividad que nos va a dejar, vamos a tener que hacer cada uno de los planos cartesianos donde representa tanto la descomposición de las fuerzas como ahorita la de la fuerza resultante. No, lo que sí tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre, hacer la descomposición, o sea, analítico, sí presentarme qué función están usando, reemplazar, sustituir y obtener el resultado, pero este diagrama no es necesario. Si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, porque a lo mejor pues es más fácil de verlo, está bien. Pero lo que yo les pido es el diagrama y esta parte analítica sí, esta. La descomposición sí. Ok. Entonces, si ya tenemos la magnitud, ya hemos contestado a una parte de la pregunta que nos hacía, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Nos falta la dirección, es este ángulo. Yo planteé la dirección en este caso con respecto al eje X. Aquí lo indico, este es teta. Y nuevamente, teta va a ser igual a tangente inversa del cociente, de este cociente, dividir la magnitud de la componente en Y entre la magnitud de la componente en X. Presento la ecuación y luego ya sustituyo con mis valores. Sí, hay que hacer eso siempre, hay que decir qué ecuación estamos empleando y luego hacer la sustitución. Aquí ya tengo, voy a modificarla porque aquí sufrió una modificación. Maestra, Sí, la tangente inversa se le va a sacar al resultado de la división sí. de Primero fuerza haces, resultante. haces Ok. la división y luego a ese resultado le haces tangente inversa de eso. Ok. Sí, sí. Sí, el orden de las operaciones en la calculadora es importante. 37.42. Y de aquí, fíjense, a lo mejor, si hacen esa división, 1028.85 entre 37.42, eso les da 27.49. Hacen en su calculadora Shift, tangente inversa de eso, y les da 87.92 grados. O sea, prácticamente está por acá, muy pegadita a la vertical. Este ángulo teta, entre más grande sea el ángulo teta, que es el que tiene que ver con el eje X, pues más grande va a ser la componente en Y, ¿verdad? Y más pequeña va a ser la componente en X. Fíjense, está por acá. Sería así. Y la otra quedaría muy pegadita acá. Esta componente en X me queda así, muy chica. La componente en X es muy pequeñita y la componente en Y es muy grande.
Ajá, o sea, casi toda la fuerza está reflejada en el eje Y, casi toda. ¿Sí? Acá está. Y lo podemos ver aquí en las proporciones, ¿verdad? Este es 37, la componente en X, y este es 1000. O sea, ¿cuántas veces es? 27 veces casi. Bueno, así queda. Este es el diagrama final. Ay, lo quiero hacer más pequeñito esto. Así queda este diagrama. Y aquí ya podrían reemplazar los valores, o sea, le podrían poner teta es igual a 87.92, o como aquí, lo dejan nada más escrito, indicado cuál es la componente, y acá ya le dan los valores. ¿Sí? Esto sí es importante, ya cuando terminen sus cálculos hay que también hacer el diagrama final de cuál es la situación de esa fuerza. Con la situación de esa fuerza me refiero a cómo están orientadas sus componentes y cuál es su inclinación y su magnitud. ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿Algo? No, ninguna. No, vamos bien. Ok. Entonces ya hicimos los 5 pasos. Primero fue trazar el diagrama de cuerpo libre. Segundo, descomponer las fuerzas. Tercero, calcular las componentes rectangulares de la fuerza resultante. Cuarto, calcular la magnitud. Y 5, calcular la dirección o teta, el ángulo de inclinación de esa fuerza resultante. Bien, entonces vamos con el otro tipo de ejercicio o de problema que se puede presentar, que nos pueden pedir. Esta es una variante, que nos pidan directamente la fuerza resultante y sus características. Es una variante, es la variante más directa. La otra variante es que nos pidan una fuerza de ese sistema para cumplir con cierta fuerza resultante que ya nos dan. Que es este ejemplo. Este ejemplo 2 es la variante 2 que se pueden encontrar de este tipo de problemas. Y acá nos dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula, esta es una ménsula, es una especie de oreja, por así decir. Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula es de 40 libras, aquí ya estamos utilizando el otro sistema, el FPS, pies, libras, segundos. O también sistema inglés, FPS, sistema inglés. Aquí en el FPS, bueno, el sistema inglés, las fuerzas tienen unidades de libras. Libras, fuerza. Aquí en el FPS, la masa son slugs, así se llama. Unidades de masa son slugs, S-L-U-G-S. ¿Y cómo obtendríamos los slugs? Dividiendo la fuerza que te dan en libras entre la gravedad. O sea, este no es el caso porque estamos viendo fuerzas, pero si ustedes quisieran calcular masa a partir de tener libras, tienen que dividir esas libras entre la gravedad en el sistema inglés, que es 32.2 libras por segundo al cuadrado. Y eso les da slugs. Slugs es unidad de masa en el sistema inglés. En el sistema internacional, la unidad de masa es el kilo o el gramo. El gramo. Y en el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton. Pero bueno, una vez dicho eso, vamos con esta variante. Nos dan la fuerza resultante. Aquí sí conocemos la fuerza resultante, que es de 40 libras, dirigida, fíjense, a lo largo del eje X positivo. Sí conocemos la magnitud y sí conocemos la dirección de esa fuerza resultante. Lo que nos piden es determinar una de las fuerzas del sistema de manera que se cumpla que la fuerza resultante tenga esas características. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un poquito cambiar el proceso, pero no se cambia mucho, o sea, se usan las mismas ecuaciones, nada más despejas. Nuevamente, el paso 1, trazar el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre yo rescato todas las fuerzas conocidas y desconocidas. Las desconocidas, generalmente y por facilidad de cálculo, se proponen siempre positivas. Todo lo que ustedes no conozcan, propónganlo siempre positivo, con un signo positivo. ¿Para qué? Para que al momento de calcular, si les da un signo negativo,
significa que está mal propuesta la fuerza, que no va en esa dirección o en ese sentido, sino que va al revés. Ajá. Es todo lo que les dice, pero siempre propongan lo positivo. Y ya si les da el signo negativo, pues significa que no va a la derecha arriba, sino que va a la derecha abajo. Es todo. Digo, a la izquierda abajo. Ujú. Bueno, entonces de entrada lo proponemos positivo, todo lo que no conozcamos. Siempre. ¿Sí? Y aquí yo ya tengo mi diagrama. Tengo la fuerza 1, que sí la conozco, su magnitud es de 60 libras. Esta es su inclinación con este triángulo de pendientes. Tengo la fuerza 3, que toda la fuerza 3 está dirigida, fíjense, en el eje Y negativo, va hacia abajo. Tengo la fuerza resultante, que también la conozco, que es de 40 libras y va hacia la derecha. Está toda la fuerza resultante dirigida en el eje X, no tiene componente en Y. La que no conozco y estoy proponiendo positiva, o sea, en el cuadrante 1, es la fuerza 2. Le pongo su nombre, fuerza 2, le asigno aquí un ángulo de inclinación, le llamé phi, en este caso phi es como un circulito con una diagonal. Este es phi, se llama phi. Entonces, estos no los conozco, pero igual las voy a colocar y las voy a indicar en mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Otra vez voy a trazar mis ejes X y Y, voy a indicar cuál es la parte positiva del eje y es todo lo que necesito en mi diagrama. Fuerzas, nombres de las fuerzas, ejes, nombres de los ejes, inclinaciones. Es todo. Ok, ese es el primer paso. Luego vamos con el segundo. Sería nuevamente la descomposición de estas fuerzas. Para la fuerza 1, que es esta de acá, la fuerza verde. Ay, la voy a presentar en grande. Aquí está. Para la fuerza 1, que es esta fuerza verde, yo aquí hice nuevamente el diagrama, la aislé ella solita para que sea más fácil ver las componentes y trabajé con este triángulo de pendientes, 1, 1, raíz de 2. Si ustedes hacen el cálculo de la hipotenusa para un triángulo rectángulo cuyos catetos son 1 y 1, van a obtener que efectivamente la hipotenusa tiene un valor de raíz de 2, porque sumas 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, son 2, raíz de 2, te queda acá. Esta es la hipotenusa. Ok, entonces trabajo con este triángulo de pendientes. La componente en X para esta fuerza 1 me va a quedar orientada, fíjense, hacia la izquierda, porque la fuerza 1 va a la izquierda y arriba. Entonces, la componente X va hacia la izquierda, aquí está, F1X, aquí la calculé. De entrada ya le puse el signo negativo, porque va a la izquierda. Esta 60 es la magnitud de F1, y aquí voy a hacer cateto adyacente entre hipotenusa. Si lo sustituyo, cateto adyacente para este ángulo teta sería 1 y la hipotenusa raíz de 2. O lo que les decía, busquen el cateto paralelo de este triángulo de pendientes paralelo a la componente que quieren buscar. Entonces hagan la división 1 entre raíz de 2. Si lo ven como con un ángulo, pues es cateto adyacente entre hipotenusa. Es lo mismo. Entonces aquí ya me queda menos 60 por 1 entre raíz de 2, que este 1 entre raíz de 2 también sería igual al coseno del ángulo si conociésemos el ángulo. No es necesario conocer el ángulo, lo que nos piden es nada más el coseno de ese ángulo. Ok, entonces ya hago este producto y si ustedes lo hacen en su calculadora les va a quedar 60 entre raíz de 2, 42.43. Aquí está. Menos, y son libras. Esas son las unidades de fuerza en el sistema FPS o sistema inglés. Bien, luego ya me voy con la componente en Y. La componente en Y es esta. Va a quedar positiva hacia arriba. Y nuevamente me fijo cuál es el cateto paralelo al eje Y. 1, en este caso también es 1. Y entre la hipotenusa, entre raíz de 2. Me van a quedar de la misma magnitud las componentes. ¿Por qué? Porque la inclinación de este triángulo de pendientes es esta. Si ustedes obtienen este ángulo de acá, van a obtener un ángulo de 45 grados.
El ángulo de 45 grados tiene esa propiedad. Sus catetos son iguales. ¿Sí? Nada más que aquí no nos están dando el ángulo, nos están dando el triángulo de pendientes. Pero si lo obtienen van a ver que este es 45 grados. Ok, entonces cuando el ángulo es de 45 grados o cuando los catetos del triángulo de pendientes son iguales, las componentes de la fuerza van a ser iguales en X y en Y, o sea, la magnitud. ¿Sí? La magnitud va a ser la misma. Aquí lo que está cambiando es el sentido, porque Y es positivo y X pues va negativo. Por eso, nada más. Pero las magnitudes son igualitas. Esta fuerza está inclinada a 45 grados. Ok, ya tenemos fuerza 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Eso de los Yo, ángulos. maestra, Sí, dígame. por ejemplo, es que, bueno, yo tengo una duda. Cuando marca F1, en este caso, ¿qué signo llevaría? Bueno, en este caso, ¿cómo usted distingue si es positivo o negativo, aunque en este caso el F1 vaya hacia la izquierda? Un ejemplo. Esta que tiene aquí F1, ¿cómo identifica usted que es positivo o negativo? ¿La componente en La- X? no, la de arriba, la pura F1, que no tiene ni Y ni X. Esta F1, Eh, esa Ajá. inclinación me la dan en mi figura. Ajá. O sea, esta Ah, F1 no tiene un signo. F1 no tiene signo. F1 tiene inclinación, magnitud y sentido. Las que van a tener signos son sus componentes. Ajá. Ya, se analiza por componente a componente, ya va a tener un sentido positivo o negativo según vayan orientadas con el eje positivo X o con el eje positivo Y, o si van opuestas, pues negativo. Ujú. Sí, pero F1 no tiene signo, tiene nada más magnitud. Es porque la X ya va en negativo, ¿no? Y la lleva en positivo. Y ya cuando se sacan raíz cuadrada de las dos, se hacen positivos y sale 60 libras, ¿no? Sí, la magnitud de la fuerza siempre va a ser positiva. Sí, la magnitud de la fuerza siempre es positiva. Aquí lo que hacemos como menos o más es el sentido, no es la magnitud. Ajá. Por eso las fuerzas estas inclinadas siempre tienen una magnitud positiva. No te van a decir menos 60 libras, porque pues para empezar menos 60 libras, este, salvo que vayan exactamente dirigidas hacia abajo, ya en el eje X descompuestas, ahí sí tiene un sentido físico. Por aquí no te puede decir F1 con esta inclinación menos 60 libras. No, no, no. Si está inclinada, siempre te va a decir una cantidad positiva, un escalar positivo de la magnitud. Ajá. El menos, el que se le agrega el menos, no es magnitud, es sentido. Ajá. ¿Más o menos? Sí, no. ¿Quién sabe? Sí, las inclinadas no le van a dar menos. Las que le van a dar menos, en todo caso, pueden ser las componentes ya reflejadas en los ejes X y Y. ¿Sí? Bueno, más o menos. Bueno, si les surgen más dudas, ahorita me dicen. Aquí ya tenemos entonces la descomposición de F1 en X y en Y, con sus signos respectivos, sus magnitudes y sus unidades, libras. Vamos con la fuerza 2, precisamente que es la que queremos encontrar y de la cual no conocemos ni su magnitud ni su ángulo de inclinación phi. Nuevamente, en este tipo de problemas nada más vamos a tener dos incógnitas. En este caso, la incógnita es la magnitud de F2 y el ángulo de inclinación de F2. Hasta dos incógnitas máximo. Ujú. Ok, en este caso, como no conozco F2, pero sí voy a dejar planteados sus componentes en función de phi y de F2, de su magnitud. F2X, yo la propuse positiva. Les digo, todo lo que no conozcan, siempre propónganlo positivo. Y ya si al final el resultado les dice que es un menos, significa que no está orientada hacia arriba y a la derecha, sino que va hacia abajo y a la izquierda. Ujú. Nada más lo invierten. Ok, para F2X, la componente en X de la fuerza 2 va a ser que la magnitud de la fuerza 2, que no conozco y sea cual sea, va a quedar esa misma relación. La magnitud de la fuerza 2 por el coseno de phi. ¿Por qué coseno? Porque phi está con respecto a la horizontal. Ajá, crece con respecto a la horizontal. Se va a ir inclinando. Si está horizontal, se va a ir inclinando. Ujú.
Por eso le corresponde el coseno, porque estoy trabajando con este ángulo. Y para la componente vertical, que es el opuesto, que sería este opuesto al phi, pues va a ser la función seno. La función seno nuevamente relaciona cateto opuesto con hipotenusa. Entonces ya dejé planteadas las dos componentes en función de la magnitud y en función del ángulo. Una vez que conozca la magnitud y el ángulo, vengo y sustituyo y ya me va a dar la magnitud de F2X y F2Y. Ok, entonces ya las descompuse. A pesar de no conocerlas, puedo plantear su descomposición. ¿Sí? Ahí está. Luego me voy con la última, F3. F3, toda la fuerza F3 está orientada o está dirigida en el eje Y negativo. Si lo quieren ver, o sea, no tiene componente en X, toda está orientada en el eje Y. Si la quieren ver el cálculo a través de un ángulo, pues el ángulo que tendrían aquí con respecto a X sería 90 grados. Y lo pueden hacer. Si quieren calcular la componente en X, tendrían que hacer coseno de 90 por la magnitud de F3. Coseno de 90 es 0. Si lo quieren plantear como senos y cosenos y un ángulo, también lo pueden hacer. ¿Sí? F3X nos quedaría como coseno de 90 por F3. F3 vale 50 libras, esa es su magnitud. Pero como el coseno de 90, y ustedes lo pueden hacer en su calculadora, hagan coseno de 90, 0. Entonces les da 0 libras. ¿Qué quiere decir? Que no hay componente en X. Y si calculan la componente en Y, usando ese mismo ángulo de 90 grados y la función seno, en este caso, seno de 90 es 1. Entonces les va a dar 50 por 1. Les va a dar las 50 libras están dirigidas en el eje Y. En este caso, negativo. Va hacia abajo. Sería un peso o algo que esté colgando ahí de esa ménsula. Entonces, si lo quieren ver como senos y cosenos, usen el ángulo de 90 grados y ya, con eso les va a dar congruencia. Ok, ¿hasta acá alguna duda de esta descomposición de las tres fuerzas? ¿No? Maestro, entonces para descomponer, bueno, en la descomposición donde solo aparece el ángulo θ, solamente se plantea las fórmulas y ya es todo. Sí, solamente plantea las componentes en función del ángulo y la magnitud de la fuerza que no conoce. Sería como cuando nos dejó la tarea, por ejemplo, de descomponer fuerzas y el eje está sobre alguna, ¿cómo se dice? Sobre algún eje, pues. Por ejemplo, no sé si F2Y estuviera sobre Y y que nos pudiera descomponer solo F2Y. Ok. Pero ahí sería directo, ¿no? O sea, F2Y va a ser igual a F2. Ahí ya no se involucraría un ángulo, nada más. Porque Muy F2Y bien, sería gracias. igual a F2. Ahí ya el trabajo se simplifica. Porque no tiene componente en X, o sea, no tiene una inclinación, no tiene un ángulo. Bueno, teniendo la descomposición de las tres fuerzas, ya me voy a calcular las componentes rectangulares de FR. En este caso no voy a calcular las componentes, pero voy a plantear las mismas ecuaciones. Porque sigue habiendo una igualdad. Sigue siendo que la componente en X de la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas que están actuando. Esta relación va a pervivir, va a permanecer, sigue siendo igual. Conozcamos lo que conozcamos, la relación sigue siendo igual. Entonces aquí yo planteo la ecuación con mis tres fuerzas en X, las componentes en X de mis tres fuerzas, y ya sustituyo lo que conozco. En este caso, sí conozco la componente en X de mi fuerza resultante. Es 40 libras positivo. Para guardar concurrencia con lo que dijimos al principio, que si se dirige hacia el eje, a la derecha del eje X, es positivo. Entonces es 40 libras positivo. Eso lo dice en el enunciado, no me lo inventé yo. Aquí lo dice, miren. 40 libras y está dirigida a lo largo del eje X positivo. Y aquí en mi diagrama lo plasmé. Ok,
Entonces ya tengo. Si conozco la componente en X de la fuerza resultante es 40 libras positivo. Todo esto debe estar en las mismas unidades. Por eso también es importante que indiquen las unidades. Si está en newtons, no lo conviertan en libras. Si está en libras, no lo conviertan en newtons. O sea, por la naturaleza del ejercicio, hay ejercicios que vienen en FPS, en el sistema inglés, y hay ejercicios que vienen en el sistema internacional y así se quedan. No hay que transformarlos, no hay que convertirlos. Respétenlos. O sea, esos son libras y acá trabajamos en newtons. Se acabó. No hay que hacer ninguna conversión. Salvo que sí venga en el mismo sistema, que nos den kilos y tengamos que obtener fuerzas, ahí sí hay que multiplicar por la gravedad para obtener newtons. Pero entre sistemas, entre sistema inglés y sistema internacional, no conviertan, salvo que se les pide explícitamente, pero en ningún caso se les pide. Entonces aquí no hay problema. Trabajen con libras o trabajen con newtons. Está bien. Ok, entonces aquí ya sustituí la componente en X de la fuerza 1 que me dio menos 42.43. La componente en X de la fuerza 2 que no la conozco, pero la dejé en función de la magnitud de F2 y del ángulo de inclinación phi. Acá está, F2 por coseno de phi. Y la componente de la fuerza 3 que dijimos que no tiene componente en X, entonces es 0. No tiene componente en X porque toda la fuerza, toda la magnitud de la fuerza se dirige en el eje Y hacia abajo. Entonces aquí está el 0 de esta F3X. De aquí, si se fijan, tenemos dos incógnitas, F2 y phi. Ahí la dejo. Esta le nombré ecuación A. Luego me voy con las componentes en Y. Esto es la componente en Y de la fuerza resultante. Ya voy a cerrar la sesión antes de que se cierre, ¿eh? Ahorita ya estamos por terminar. Voy a cerrar y ahorita se vuelven a conectar, porfa. Listo. Ahora no me ganó. Ahora sí me acordé. A ver, aquí está. Voy a seguir compartiendo. Ya casi, ya estamos por terminar, ¿eh? Ya la última. Acá está. Bueno, aquí lo voy a poner. Acá, plantear la segunda ecuación que necesito. Como tengo dos incógnitas, tengo que poder plantear por lo menos dos ecuaciones. Siempre, en todo lo que ustedes encuentren, si tienen un problema con tres incógnitas, tienen que poder plantear tres ecuaciones. En este caso, como tenemos dos, tenemos que poder plantear dos ecuaciones para resolver el sistema. Entonces, la segunda ecuación va a resultar de esta, de esta igualdad, de que la componente en Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de la componente en Y de todas las fuerzas que están actuando. Están actuando tres fuerzas, aquí ya calculamos sus componentes en Y. Aquí simplemente las sustituí. Componente en Y de la fuerza 1, componente en Y de la fuerza 2, no la conozco, pero la dejé planteada en función de su magnitud y del seno y de phi, del ángulo phi, de su ángulo de inclinación. Y la componente en Y de la fuerza 3, pues dijimos que es menos 50. Toda la fuerza 3 está dirigida en el eje Y hacia abajo. Y de aquí hago la suma. Aquí sumé 42.43 menos 50. Eso me da menos 7.57. Lo despejé. Por eso me quedó positivo. Y del lado derecho dejé mis incógnitas. Dejé F2 y seno de phi. La incógnita aquí es phi, es el ángulo. ¿Sí? Ya tengo mis dos ecuaciones, fíjense, las dos ecuaciones tienen las mismas incógnitas, F2 y phi. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a resolver el sistema. Yo creo que ustedes han visto a lo largo de bachillerato, secundaria, cómo resolver sistemas de 2×2. A lo mejor no se los han contado así, pero hay métodos de sustitución, de igualación, de sumas y restas. Esos son métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces aquí presento, en este paso 3, voy a resolver el sistema lineal, es decir, resolver el sistema lineal, quiero decir, voy a encontrar cuánto vale F2 y cuánto vale phi.
presento las dos ecuaciones que tengo en mi sistema. Voy a hacer en este caso sustitución. Dejé, aquí dice, de la ecuación A, despejé F2 y la dejé en función de phi. F2 en función de phi, o sea, despejé. El 82.43 aquí está y el coseno de phi lo pasé dividiendo, o sea, lo pasé, entre comillas. No estamos pasando nada, lo que estamos haciendo es a ambos lados de la ecuación, el izquierdo y el derecho, lo estamos dividiendo entre coseno de phi. Al momento de dividir el lado derecho entre coseno de phi, me queda coseno de phi entre coseno de phi, me queda 1. Y el lado izquierdo me queda 82.43 entre coseno de phi. Por eso les digo, es pasar entre comillas, no estamos pasando nada, estamos aplicando una operación a ambos lados de la igualdad. Bueno, despejé F2 en términos de phi, acá está, de la ecuación A, y me fui a sustituir F2 a la ecuación B. ¿Sí? Aquí ya sustituí. En la ecuación B, que es esta, sustituí F2, ya no puse F2, ya puse su equivalencia en términos de phi. Aquí está, fíjense, aquí ya está la equivalencia, 82.43 entre coseno de phi por el seno de phi que tengo aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Así lo hice yo porque yo sé que la función tangente relaciona el seno con el coseno. Por eso quise dejar el coseno en la parte del denominador. Ok, entonces de acá despejé este 82.43, lo pasé dividiendo. Acá está. Y el seno, pues ya quedó seno entre coseno. Aquí estaba multiplicando el seno. Nada más lo acomodé. Pero está haciendo lo mismo, está multiplicando. Seno en el numerador, coseno en el denominador. Y luego ya sustituí su equivalencia. Seno entre coseno es tangente. Por eso aquí ya no aparece seno entre coseno, ya aparece la función tangente. ¿Sí? Entonces ya me quedó de aquí directamente para llegar a phi, pues nada más hago tangente inversa. Aquí me salté un paso. Tangente inversa de este cociente. O sea, primero tenemos que calcular el cociente, que sería 7.57 entre 82.43. Eso nos da 0.0918. Y luego calculamos la tangente inversa de eso. Eso nos da 5.247, 5.25 grados. Su calculadora debe de estar en grados. Una D pequeña que aparece ahí arriba, D, de degree. Degree en inglés es grado. Entonces ahí está. 5.25. Les digo, aquí me falta un paso, el tangente inversa. Pero ahí está, 5.25 grados. Ya conozco phi, ya conozco una de mis incógnitas. Y yo acá tenía F2 en función de phi. Entonces ya puedo conocer también F2. Aquí hice la sustitución. Es esto, 82.43 entre coseno de 5.25, que es lo que vale phi. Y me da que la magnitud de F2 es 82.78 libras. Ya resolví mi sistema. Ya encontré cuánto vale F2 y encontré cuánto vale phi. Listo. Es lo que me pedían, ¿no? La magnitud de la fuerza 2 y su ángulo de inclinación de tal manera que se cumpla que la fuerza resultante se dirija a la derecha en la horizontal y tenga una magnitud de 40 libras. Lo único que me queda acá, pues ya es hacer mi diagrama final de cómo está dirigida F2. Fíjense, en este caso es el opuesto al otro ejemplo. En este caso F2 tiende a la horizontal, o sea, casi es horizontal. La componente en X de F2 es muy grande en comparación con la componente en Y, que es muy pequeñita, muy chaparrita. ¿Por qué? Porque este ángulo phi es chiquitito, es 5.25. Está muy tendida en la horizontal F2. Acá están sus componentes en X, en Y, y aquí están ya las magnitudes de esas componentes.
ya había planteado las componentes, ¿se acuerdan? La componente de F2, en términos de la magnitud y del ángulo, lo había planteado. Entonces nada más vengo y sustituyo por los valores que ya calculé, phi y F2, la magnitud. Y ya calculo, bueno, ya hago el cálculo aquí, F2 es 82.43. Ajá, o sea, casi, fíjense, toda la magnitud F2 es 82.78 y su componente en X es 82.43. O sea, casi toda la fuerza está dirigida en X, nada más poquito se despega del horizontal. Y la componente en Y, pues es muy chiquita, es 7.57 libras, que es esta. Ambas salieron positivas, porque el phi es este, con respecto al cual estaba calculando. Entonces, efectivamente, las componentes son positivas. Si nos hubiera salido algún signo negativo, significa que va invertido. Pero les digo, siempre propónganlo positivo. Lo que no conozcan, propónganlo positivo. Y hasta aquí llega este ejercicio. ¿Alguna duda de este ejemplo 2? No, Maestra, perdóname, no le entendí muy bien cómo sacó la phi de, bueno, la tangente. Perdón, el ángulo θ, cómo le dio 5.25 grados. Phi, es el ángulo Ah, phi. ángulo phi. Ajá. Phi, es tangente inversa. Miren, aquí les voy a agregar el paso que me faltó. Ay. Déjenme recorro esto. Aquí, antes de llegar a phi, efectivamente me falta un paso. Es tangente inversa de ese cociente. Ay, nada más que se pone muy lenta porque como tiene el zoom. Uy, ahorita que quiera. Es tangente inversa de este cociente. O sea, estoy despejando el ángulo de la función tangente. Aquí está, ahora sí. Sería tangente. ¿Qué es más fácil de este lado? Aquí en herramientas de ecuación. Voy a poner ahí corchete. Voy a ponerlo aquí. Y afuera la función C, tangente inversa. Ay. A ver, ¿cómo me salgo de este corchete? Ahí está. Sería tangente a la -1 de ese cociente. Voy a poner el subíndice. Aquí va tu tangente. Y aquí va el -1. Y borro esa tangente de acá. No, esa no. Borro el argumento de la tangente. Quiero borrar esta tangente, pero no puedo. Bueno, control Z. A ver. Ok. Ahí. Ahí. Ya está. Y esto es igual a phi simplemente. Aquí lo voy a poner. Ahí está la línea. Ahí está. A ver, ahora sí. Ahí está. Para despejar el argumento de la función tangente, o sea, para despejar el ángulo phi, nada más le aplica la tangente inversa a este cociente. ¿Sí? O sea, primero hace el cociente, hace 7.57 en su calculadora entre 82.43. Les digo, eso les da 0.0918. Luego hacen shift, tangente inversa de eso, y les da 5.25. Lo pueden hacer en su calculadora para que me crean. No me crean todo, compruébenlo. ¿Sí queda claro?
Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Ok. Ahí está. Y ya, pues sería todo. Esta sería la otra variante que se pueden encontrar en los ejercicios de este tipo, básicamente. Son dos. Y ya. De los ejercicios que van a hacer ustedes, van a ser 4. Van a ser 4 ejercicios, son estos. En el uno hay que encontrar. Es como el tipo del ejemplo 2, porque ya nos dan la magnitud de la fuerza resultante. Este es como el ejemplo 2, en el que resolvimos ahorita, pues. Este ejercicio número 2 es como el ejemplo 1, la fuerza resultante directa. El 3 es como el ejemplo 1 y el 4 es como el ejemplo 2. También nos dan la magnitud de la fuerza resultante y nos dan su inclinación, bueno, su dirección, que es el eje X positivo. Entonces hay que hacer lo mismo, hay que irnos por pasos. Paso 1, trazar diagrama de cuerpo libre. Paso 2, descomponer las fuerzas conocidas y desconocidas. Si no las conoces, déjalas en función de la magnitud del ángulo. Paso 3, plantear la ecuación de la componente en X y en Y. Ajá. Este era el 4 y este era el 5, me equivoqué en los numeritos. Bueno, y ya de ahí resuelves. Los pasos son los mismos, son 5. Sí, César, le encargo su micrófono, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo? ¿No? No, todo bien. Maestra, cuando deje Sí. la tarea nos mandará la diapositiva, ¿no? Sí, les voy a compartir estas diapositivas. Ah, está bien. Ujú. Sí, las diapositivas, los ejercicios, la rúbrica. Y ya que tengan un ratito más el link de esta sesión, lo subo a YouTube y les comparto el link. Ajá, para que lo tengan también. Por si lo necesitan, que ahí esté. Aquí hay que hacer lo mismo. Hay que trazar, les digo, los diagramas de cuerpo libre, descomponer las fuerzas, plantear las ecuaciones, llegar al resultado. Háganlo lo más gráfico posible, pongan las unidades de fuerza, si son libras, si son newtons. Ajá. Todo el proceso. Presenten sus ecuaciones primero y luego ya sustituyan los valores, que se vea cómo van desarrollando su proceso y cómo van llegando al resultado. ¿Sí? Pónganle nombres a las fuerzas. Si no tienen, pónganles una identificación, F1, F2, F3, el que más les guste. Si ya tienen, pues respeten esos nombres. Y ya sería todo. Ay, no sé qué hora sea, pero ya son las 11:04. Entonces, pues los dejo porque seguramente tienen otra clase. Y nos veríamos el próximo jueves. Sí, no hay dudas, ¿verdad? ¿O no? No, ¿Sí? maestra. Gracias. ¿No? Perfecto. Maestra, todo bien, gracias. Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Nos Cuídense. vemos. Gracias. Gracias, Bye. maestra. Hola, maestra, nos vemos. Bye, cuídense, que estén bien. Igualmente.